Ayer les decíamos una última hora aquí en este programa, que es la imputación de parte de la familia Pujol, de Jordi Pujol, de Marta Ferrusola, de sus 2 hijas y otro hijo. Bien, pues son 7 hijos. Hay uno que, por cierto, todavía no está imputado y ahora van a descubrir el perfil. Es un poco surrealista lo que vamos conociendo. Y acabamos de conocer ahora mismo que Oriol Pujol, el que era político, el que era portavoz del grupo Convergencia en el Parlamento de Cataluña, resulta que va a tener ya que responder por un delito de soborno ante el juez también en el mes de enero. El Alto Tribunal, o sea, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo acaba de citar, lo ha citado al hijo del expresidente para el mes de enero para que dé explicaciones de las imputaciones de la Fiscalía por su mediación en la deslocalización de Shark, Yamaha y Sony. Esta es una nueva causa que me parece de lo más grave. Pero bueno, espera, pero a mí lo que me parece más grave es ser dirigente de un partido que gobierna y estar mediando para que se vayan las multinacionales y que deje de generar trabajo en la comunidad autónoma en la que tú estás. Y resulta que aquí se le acusa de cobrar dinero para que se fueran las multinacionales. Y de esto no ha dado explicaciones Convergencia. Vamos a hablar, vamos a contarles todo. Pero digo Convergencia. No, que es que era ni sus socios en el Parlamento catalán se han llevado las... secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña y era el supuesto Rosa, llamado a ser presidente de la Generalitat. ¿Dónde están los políticos en Cataluña que tiene uno de sus jefes de filas con un partido de gobierno y que se descubre que cobra dinero presuntamente para que se larguen las multinacionales y genere parados en su comunidad? Ahora abrimos el debate, pero vamos a ver todos los detalles porque resulta que a los Pujol, como no puede ser de otra manera, y por fin, pues la justicia les pisa los talones. La investigación judicial abierta contra la familia Pujol por los fondos que tenían en Andorra ha dado un nuevo giro. Ayer, Jordi Pujol se convirtió en el primer expresidente de la Generalitat que deberá responder ante la justicia y lo hará junto a su mujer y 3 de sus hijos, Mireia, Pere y Marta. El pasado mes de julio, Jordi Pujol confesó que tenía dinero escondido en paraísos fiscales, asumió que él era el único responsable y que comparecería ante instancias judiciales para acreditar estos hechos. Ahora podrá cumplir con su promesa. Los 5 miembros del clan Pujol responderán el próximo 27 de enero como supuestos autores de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Y es que la juez considera sospechoso que los fondos que el clan Pujol tenía en Andorra y que ocultó Hacienda provengan de una herencia de hace más de 30 años sobre la que aún no ha aportado la documentación requerida. Un panorama que comienza a complicarse para la familia Pujol, aunque recordemos la amenaza del expresidente de la Generalitat. En su comparecencia en el Parlamento de Cataluña aseguró que si él caía, caerían todos los responsables con él. Que si vas segant, digamos, la branca d'un arbre... Si vas segando la rama de un árbol, al final cae toda la rama. Todos los nidos que hay, caerán todos. No, caurán tots. Veremos si cumple con su amenaza. Bueno, pues esto es lo que lleva por detrás. Veremos lo que va saliendo, porque a mí lo que más me llama la atención, ayer se lo decía, es que Jordi Pujol padre, este hombre que ha gobernado 23 años Cataluña, se autoconfiesa partícipe de un fraude porque dice: yo no he pagado una herencia o no he confesado una herencia de mi padre, que no ha ido para mí, ha ido para mi mujer y mis hijos. Y resulta que a la hora de aportar la documentación es que ni siquiera ha aportado esa supuesta herencia. Y claro, ahora están ya su mujer, la señora Ferrusola, 3 de sus hijos y lo que les rondaré, 3 en ese caso de fraude. En ese caso de fraude. Y todos devolviéndole dinero a Hacienda y teniendo un patrimonio de 16 millones. Y saben ustedes, si hay alguien que sabe de esta cuestión, es uno de los autores, un coautor de este libro estupendo, La familia Pujol, José Alejandro Vara, coautor, y Pablo Planas, bienvenido. Hola. Gracias por estar aquí, Pablo. Gracias. Y La familia Pujol Corporation. Esto es total, claro. Bueno, es que es una familia nucleada en torno a los negocios, es decir, que consiguió convertir Cataluña en una planta industrial de comisiones, en un centro de innovación en el soborno, en el cohecho y en un escenario donde la corrupción tenía como objeto la construcción de un país, la reconstrucción, porque para ellos el país era previo, es decir, Cataluña como país ya existía, y ellos lo que hacen es reconstruir el país después de 40 años de dictadura.
¿Qué es lo que ocurre? Que aplican según los mismos medios que según ellos había aplicado la dictadura, porque ahí hay un documento capital de Jordi Pujol, padre, que es cuando se le juzga por los hechos del Palau por llamarle corrupto a Franco. Es decir, en un país en el que no hay libertades y la convivencia solo está mitigada por la corrupción. Bueno, pues esa misma acusación, ese testimonio que le cuesta 3 años de prisión a Pujol en los años 60, después es el resumen esférico de su paso por la Generalidad de Cataluña, es decir, un sistema absolutamente corrompido en el que todos, exactamente todos, hasta el que no está imputado, han llegado a tener negocios con la Generalidad. Y el único que no está imputado, que es Josep Oleguer, es quien le coloca su empresa de consultoría a Indra. Y Indra, ahora hace pocos meses, lo envía como directivo a Miami para quitarlo para sacarlo de la tormenta perfecta en la que se ha convertido la... Yo también esta mañana, cuando ayer veíamos cómo están imputados y en qué sumarios y las posibilidades que tienen de avanzar, me he quedado perpleja al descubrir que el único que todavía no está imputado es este Josep, que me parece surrealista. Porque fíjate, hemos preparado hasta un vídeo para que la gente sepa qué es. Porque estos 7 hijos de Pujol, la madre más o menos, pues uno ha oído hablar de todos, pero... Y ayer nos preguntamos, ¿y hay uno que no está imputado? Oye, ¿será que no es nacionalista? ¿Será que no ha hecho patria? No es eso el motivo. Pero ya veréis todos los datos de por qué. Vamos a verlo. Con la imputación de los 5 miembros del clan Pujol, casi toda la familia tiene cuentas pendientes con la justicia. Oriol está acusado por cohecho y tráfico de influencias en el caso de las ITV, mientras que el hijo mayor Jordi y el menor Oleguer tienen sendos procesos abiertos en la Audiencia Nacional por blanqueo y fraude fiscal. El único que aún no está imputado en ningún procedimiento es Josep Pujol Ferrusola, pese a ser uno de los nombres habituales en numerosas querellas que han aparecido contra esta familia a raíz de la confesión de su padre el pasado mes de julio. En una de ellas, se cuestiona la compra en 2002 de la consultora Europraxis por parte de la multinacional tecnológica Indra, por más de 44 millones. Josep Pujol es uno de los socios de Europraxis y percibió por esta operación 9 millones de euros, además de conseguir un contrato durante varios años. La querella destaca que tras la compra de Europraxis, Indra comenzó a recibir contratos millonarios de la Generalitat, siendo Jordi Pujol presidente. Josep actualmente continúa trabajando en Europraxis y se encarga de abrir líneas de negocio en países del este de Europa. Con buen ojo para los negocios, fue el primero de los hijos del clan que ya el año pasado reconoció que tenía dinero en paraísos fiscales y se sumó a la amnistía fiscal de Hacienda. En ese momento regularizó 2 millones de euros, aunque no quiso explicar en qué países tenía las cuentas. ¿Y qué es lo más surrealista de toda esta cuestión? Pues fíjense ustedes, este hijo de Pujol, Josep, resulta que la empresa en la que está, Europraxis, la compra Indra por 44 millones. Él se embolsa 9 millones al menos. Dices, qué listos son algunos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en la comunidad autónoma de papá, que es Cataluña, resulta que empieza a facturar como loco esta empresa. Y fíjense los contratos que obtuvo a partir de la venta en la que está el hijo de Pujol. 13 millones de euros para modernizar la gestión tributaria de la Generalitat. Se la dan a la empresa que vende el hijo de Pujol. Recibe, le cae del maná del cielo, 3,4 millones para mejorar la regulación del tráfico. Reciben también de la Generalidad de Cataluña otro contrato de 4,7 millones de euros, en este caso de la Autoridad Metropolitana del Transporte. Y otro contrato del Puerto de Barcelona en el que trabaja todavía Josep Pujol. Y fíjense ustedes que hasta cómo será el grado de irregularidades que hasta la Sindicatura de Cuentas en el año de 2006 presentó en el Parlamento un informe criticando esta empresa adjudicataria y destacaba irregularidades como el fraccionamiento de acuerdos para eludir la publicidad obligada, facturas con fecha anterior a la propia autorización del gasto y, por ejemplo, destruir documentos que tenían que haberse guardado y no se han guardado. Y todo esto en esta empresa que dice uno, qué listos son los hijos de Pujol realmente, qué patrimonios han hecho. Ya vemos cómo, ¿no? Han hecho grandísimos patrimonios. Pero en el caso de Josep Pujol, de Josep Pujol, los negocios son de gran envergadura, pero los hay también de menor entidad. Está el caso de la hija arquitecta de Marta Pujol Ferrusola, que la contrata un ayuntamiento, hablo hace 20 años, porque la corrupción también tenía ese aspecto transversal. Un ayuntamiento del PP de Llavaneras,
como arquitecta municipal. Otro hijo, el que es ingeniero agrónomo, Pera Pujol Ferrusola, recibe contratos, pero llega a recibir contratos su empresa de consultoría medioambiental hasta por parte del tripartito, que finalmente después ya los denuncia ante la Sindicatura de Cuentas. Todos, menos Mireia, todos están relacionados por activa o por pasiva con la Generalidad. Sí, pero Mireia no es la que recibe un piso oficial, sí, de protección Mireia, oficial, sí, a pie de playa sí, y mirando al mar. Pero y luego aflora un patrimonio de no sé cuántos ahora. Sí, pero no factura. Yo no quiero defender a nadie, a ninguno de los miembros de la familia Pujol, no se me entienda mal, pero no factura contra la pero eso también es Generalidad. corrupción. Absolutamente. Tener un pastizal y pedir un piso de protección oficial y que te lo den. No constaba como... Es peor el que se lo da. Es que además, no, es ella exactamente... si oficialmente le devolvía dinero a Hacienda. Y es que no es exactamente un piso de protección oficial. A ver que la gente no se lleve engaño, pues estamos hablando de un piso de 140 metros cuadrados en un barrio, en fin, de la prolongación de la Diagonal al Mar, en una buena zona de Barcelona, delante de, a 2 minutos de la playa y con 2 plazas de garaje. Está fuera de los parámetros, digamos, que se entienden por lo que es un piso de protección oficial. Ah, pues en la prensa venía que era un piso de protección oficial. Sí, porque se consiguió modificar el expediente para darle esa categoría al piso. Encima, ¿El piso es en concreto? o sea, un cholli piso. Al edificio. O sea, un cholli piso, vamos, que encima lo califiquen de protección oficial. De 140 metros. De 140 metros. ¿Por qué, perdona, una pregunta, ¿por qué la magistrada en este auto dice que no ve indicios de corrupción política en Pujol, que ve indicios, evidentemente, o sea, como si digamos que fuera hipotéticamente, yo siempre pongo el hipotéticamente por si acaso, si fuera un chorizo pero no un corrupto? Es decir, ella dice que corrupción política no encuentra. En el caso de Pujol. En el caso de Pujol, claro. Vamos a ver, a la vista de todo esto, a mí me da la impresión de que la familia que delinque unida permanece unida. Debe ser, porque claro, que estén todos absolutamente metidos en el saco es bastante sospechoso. Pero ¿por qué la magistrada dice que no le ve corrupción política a Jordi Pujol? Bueno, los 2 autos en los que se imputan al matrimonio y a 3 de sus hijos, lo que a mí lo más destacado es, lo que me parece más destacado es la imposibilidad de justificar esa primera herencia. Esa primera herencia no viene de la política, viene de la actividad de su padre como agente como bolsista y como traficante, entre comillas, de divisas. Y después, hombre, pues no hay ningún documento, y a la vez habrá todos que acrediten que Pujol estaba en el centro del sistema de corrupción. Es decir, como presidente de la Generalidad nada le incrimina, es decir, pero a todos los departamentos, incluidos a los que dirigió más como consejero, primero como consejero de Economía, después creo que fue de Política Territorial y últimamente llegó a ser consejero en jefe. Es decir, todos los contratos que iban a parar a las empresas de la familia Pujol pasaban por sus manos. Las empresas de la familia Pujol eran decenas de empresas, tenían nombres rarísimos y algunas estaban puestas a nombre de jubiladas inglesas, radicadas en Suiza. Pero la cuestión entonces es que aquí hay claramente corrupción, puesto que toda la familia Pujol ha conseguido todo tipo de contratos del gobierno controlado por Jordi Pujol, pero puede ocurrir que no sea ilegal. Es decir, que sean concesiones correctas, desde un punto de vista administrativo, de normativa. ¿En qué medida, lo que quiero decir, puede ocurrir al final que no se pueda demostrar nada ilegal aunque la corrupción sea evidente? Ahora ya en este estadio no. Yo durante meses pensábamos, Alejandro y yo, que a lo mejor nos habíamos columpiado y habíamos ido demasiado lejos en la exposición y en el reflejo de las actividades de los Pujol. Pero ahora, una vez la jueza Balfagón, la de 31 de Barcelona, imputaba a los 5, eso ya parece más encauzado. En el caso de Jordi Pujol nos sorprendió que el juez Ruz no dictara medidas cautelares, pero la detención de Oleguer fue el espaldarazo definitivo al caso. Perdóname, Pablo, porque les voy a dar una noticia urgente. Se ha declarado un incendio en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vuelta de publicidad. Déjenme, ahora vamos a darles todos los detalles.